Hemos entrado en el 11º día consecutivo de protestas en Cuba, y la situación en la isla oficialmente se ha salido de control. Ya no solo vemos a personas golpeando ollas y sartenes en la oscuridad, la sede del Partido Comunista está siendo incendiada. Para aclarar, no es una metáfora. Manifestantes en Morón irrumpieron en oficinas del Partido Comunista, sacaron muebles y los incendiaron en la calle. Las fuerzas de seguridad estaban en la zona y vieron lo que ocurría. El régimen, que en 2021 sentenció a manifestantes a 22 años, solo observó mientras ardían sus oficinas. Las fuerzas de seguridad nada les gustaría más que aplastar las protestas antes de que se extiendan más. Si pudieran silenciar las calles de inmediato, lo harían. Pero el problema del gobierno ahora es mucho mayor que unas pocas manifestaciones. Esta vez, no es solo un vecindario enojado o una ciudad frustrada. La ira está en todas partes. Desde el 7 de marzo, las protestas han estallado casi simultáneamente en todo el país. En La Habana, Ciego de Ávila, Matanzas y Santiago de Cuba. Todo inició con una falla en la planta de energía. El 4 de marzo, una falla en la caldera de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas desencadenó una reacción en cadena que dejó sin electricidad a casi toda la isla. En pocas horas, cerca del 80% de Cuba, es decir, unos 7 millones de personas, se quedó sin electricidad. Barrios enteros quedaron en la oscuridad y algunas zonas estuvieron sin luz por 51 horas seguidas. Cuba entra en su tercera semana consecutiva sin electricidad confiable. Los hospitales apenas se mantienen funcionando, operando con generadores de respaldo que ya están empezando a quedarse peligrosamente sin combustible. En La Habana, las panaderías han retrocedido en el tiempo, horneando pan sobre fogatas de leña porque simplemente ya no queda gas para hacer funcionar sus hornos. Pero aquí está el asunto. Esa avería de la caldera en realidad no causó esta crisis. Solo la expuso. La verdadera causa viene de mucho antes. Esto se debe a un acuerdo entre dos dictadores fallecidos hace 25 años. Para entender cómo Cuba terminó aquí, tienes que ir aún más atrás, hasta la Revolución Cubana de 1959. Pero antes de entrar en eso, solo un recordatorio rápido para que le des al botón de suscribirte aquí abajo si aún no lo has hecho. De verdad significa mucho para nosotros. Bien, ahora vamos a entrar en el tema. La revolución hizo muchas cosas que los cubanos comunes realmente apoyaron. Introdujo atención médica gratuita, educación universal y reformas agrarias radicales. Para los pobres rurales, que en gran parte habían sido ignorados bajo el régimen anterior respaldado por Estados Unidos, el nuevo gobierno creó algo parecido a un verdadero contrato social con el Estado. Pero económicamente, la Cuba independiente siempre estuvo sobre terreno inestable. La isla produce azúcar, algo de tabaco, algo de níquel. Eso es prácticamente todo. Y casi inmediatamente después de la revolución, las cosas se pusieron aún más difíciles. En 1960, Estados Unidos impuso un embargo comercial generalizado que aisló a Cuba de su mercado más grande y su socio comercial más cercano. La isla tuvo que sobrevivir sin el sistema económico en el que se basaba. Cuba necesitaba un salvavidas, un protector poderoso dispuesto a mantener la economía a flote, y lo encontró. La Unión Soviética intervino casi de inmediato. Este acuerdo era simple pero enormemente generoso. Cuba se alinearía política y militarmente con Moscú, sería puesto avanzado soviético en el hemisferio occidental y promovería la idea de que el socialismo podía triunfar en América Latina. A cambio, los soviéticos financiarían la economía cubana. Compraban azúcar cubana a precios muy altos, 4 o 5 veces más que el mercado global, y enviaban petróleo barato que La Habana podía reexportar para conseguir divisas. A finales de los 80, los subsidios sumaban unos 4.3 mil millones de dólares anuales, equivalentes al 21% del Producto Nacional Bruto de Cuba. Este es un nivel extraordinario de dependencia. En términos simples, la economía de Cuba era un subsidio soviético con una isla pegada. Pero luego, en 1991, la Unión Soviética colapsó. El impacto que siguió en Cuba todavía se recuerda como el periodo especial y fue devastador. Entre 1989 y 1993, el PIB de Cuba se desplomó aproximadamente un tercio. Importaciones y exportaciones bajaron más del 80%, y los envíos de petróleo para la red eléctrica se redujeron a una mínima parte de lo anterior. El impacto en la vida diaria fue brutal. En los peores años de la crisis, el cubano promedio perdió unas 20 libras por la falta de comida. La gente comía lo que encontraba, incluso cosas antes impensables como alimento. La reducción diaria de calorías fue tan grave que el Canadian Medical Association Journal reportó condiciones parecidas a la hambruna en varias zonas del país. Aún así, el régimen sobrevivió. Sobrevivió en parte gracias al puro control autoritario, pero también por medio de un puñado de ajustes económicos a regañadientes. El gobierno legalizó el dólar estadounidense, abrió sectores al turismo y permitió la operación limitada de pequeños negocios privados.
Estas reformas estabilizaron la situación lo suficiente para evitar un colapso total, pero no resolvieron el problema principal. Cuba seguía siendo la misma isla con sus limitaciones, muy pocos recursos naturales, sin suministro de petróleo propio y sin un socio comercial poderoso dispuesto a subsidiar su economía. Pero luego, en 1998, un ex paracaidista llamado Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de Venezuela. Para Cuba, fue como encontrar una segunda Unión Soviética. Chávez era un verdadero creyente. Años antes, en 1992, intentó derrocar al gobierno de Venezuela con un golpe fallido y terminó en prisión. Sin embargo, lejos de quebrarlo, ese tiempo endureció su visión del mundo. Durante esos años, leyó teoría política, estudió movimientos revolucionarios y desarrolló una visión para América Latina basada en los ideales de Fidel Castro, a quien ya conocía y admiraba. Castro entendió de inmediato con quién estaba tratando. Chávez no era solo otro político de paso por La Habana. Era un aliado ideológico a largo plazo que controlaba uno de los países más ricos en petróleo del mundo. Cuando Chávez visitó Cuba en 1998, Castro lo trató como a un hermano en la revolución. Incluso le ofreció una lujosa residencia en La Habana, recién restaurada para la visita del Papa Juan Pablo II, con techos con frescos y mármol italiano. Pronto, la relación fue más que una simple democracia. En el golpe de Estado de 2002 que derrocó brevemente a Chávez, Fidel Castro fue de los primeros líderes en llamarlo y pedirle que no cediera el poder, sino que luchara para recuperarlo. Ambos países entendían exactamente lo que querían. Cuba necesitaba desesperadamente petróleo, y Venezuela necesitaba experiencia y mano de obra que no tenía. Así que, en el año 2000, Hugo Chávez y Fidel Castro hicieron uno de los acuerdos económicos más extraños del mundo moderno. Venezuela empezó a enviarle a Cuba alrededor de 53,000 barriles de petróleo todos los días. Con el tiempo, la cifra llegó a 90 a 100,000 barriles diarios en su punto máximo. Muchos con gran descuento, por lo que Cuba pagaba mucho menos que los precios globales. Y a cambio, Cuba no enviaba dinero, enviaba personas. Doctores cubanos llegaron a los barrios más pobres de Venezuela con programas como Barrio Adentro, creando clínicas en comunidades que rara vez habían visto médicos antes. En un momento dado, más de 30,000 profesionales médicos cubanos estaban trabajando dentro de Venezuela. Cuba también envió maestros, entrenadores deportivos y especialistas técnicos. En secreto, La Habana envió asesores de inteligencia que colaboraron estrechamente con el liderazgo venezolano y ayudaron a crear partes de su sistema de seguridad y vigilancia. A inicios de la década de 2010, el salvavidas venezolano ya era enorme. El petróleo venezolano y el apoyo económico representaban una parte enorme de la economía de Cuba, en algunos años rivalizando e incluso superando el nivel de apoyo que la isla recibió alguna vez de la Unión Soviética. El régimen cubano se acomodó tanto sobreviviendo gracias a salvavidas externos que nunca realmente solucionó los problemas más profundos de su propia economía. En lugar de reestructurar el sistema, modernizar la infraestructura o diversificar la producción, La Habana simplemente dependía de quien estuviera dispuesto a mantener las luces encendidas. Primero fue la Unión Soviética, luego fue Venezuela, pero ese acuerdo tenía una suposición muy frágil incorporada, que Venezuela siempre tendría dinero del petróleo de sobra. Verás, en marzo de 2013, Hugo Chávez murió de cáncer. Su sucesor elegido, un exconductor de autobús y organizador sindical llamado Nicolás Maduro, asumió el poder. Y casi de inmediato, la base de la economía venezolana comenzó a resquebrajarse. Durante el gobierno de Chávez, Venezuela basó su economía en el petróleo, extrayendo millones de barriles diarios y generando grandes ingresos. En vez de invertir ese dinero en los campos petroleros, refinerías o fortalecer la empresa estatal, gran parte fue para programas sociales y clientelismo político. Mientras los precios del petróleo se mantuvieran altos, el sistema seguía funcionando. Pero en 2014, los precios mundiales del petróleo se desplomaron y Venezuela no tenía ningún respaldo. La economía colapsó, la inflación se disparó a algo que realmente no tenía nombre. En su peor momento, la tasa de inflación anual de Venezuela superó el 1,000,000%. Los supermercados se vaciaron, los hospitales se quedaron sin medicinas básicas. Los venezolanos comunes bajaron de peso porque la comida se volvió escasa y cara. Muchos estudios estimaron después que la persona promedio perdió entre 5 y 10 kilos durante los peores años de esta crisis, y la gente empezó a irse. No por miles, sino por millones. Más de 8 millones de venezolanos huyeron del país durante los años de Maduro, creando la mayor crisis de desplazamiento en la historia moderna del hemisferio occidental. Mientras tanto, la industria que sostenía a Venezuela también colapsaba. Al inicio de Chávez, el país producía unos 3 millones de barriles diarios. A inicios de la década de 2020, la producción cayó a menos de 700,000 barriles diarios, una baja de más del 75%. Años de mala administración,
sanciones y una falta crónica de inversión habían vaciado el sector desde adentro. Ingenieros y técnicos calificados ya habían huido del país. El equipo se descomponía y rara vez se reparaba. Los campos petroleros que antes impulsaban a uno de los mayores petroestados ahora producían solo una fracción de antes. Ese petróleo le dio a Cuba una segunda vida, pero ahora desaparecía barril tras barril y los envíos empezaron a reducirse cada vez más. Para 2019, Cuba recibía alrededor de 50.000 barriles por día, apenas la mitad de lo que alguna vez dependió. A mediados de la década de 2020, las entregas fueron tan irregulares que el gobierno cubano tuvo que racionar la electricidad por falta de combustible para sus plantas eléctricas. Rusia quiso ayudar, pero ya destinaba muchos recursos a la guerra en Ucrania y no podía asumir también la factura energética de Cuba. México ayudó a cubrir parte de la brecha y en un momento dado estaba suministrando alrededor del 44% de las importaciones de petróleo de Cuba, pero incluso ese apoyo solo llegó hasta cierto punto. China vio la factura y decidió que Cuba no valía la pena. Así que, por primera vez desde 1959, Cuba se encontró en una posición que casi nunca había enfrentado antes. No había ningún benefactor al que aferrarse. Ahora, aquí hay un detalle que me hizo enojar de verdad cuando lo leí. Un análisis del gobierno de Estados Unidos compartido con el Nuevo Herald reveló que entre finales de 2024 y finales de 2025, Cuba recibía unos 70.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela. El régimen revendía en secreto unos 40.000 barriles, cerca del 60%, a compradores asiáticos por divisas fuertes. El gobierno cubano vendía el combustible de su gente en el mercado global, mientras los ciudadanos quedaban a oscuras. Después la situación empeoró. El 3 de enero de 2026 fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, y casi de inmediato, el petróleo venezolano en el que Cuba había confiado por años dejó de llegar. Al mismo tiempo, ocurrió algo que podría ser tan importante como el petróleo. Durante años, el gobierno cubano había insistido en que solo enviaba civiles a Venezuela, médicos, entrenadores y educadores. Apenas un día después de la redada estadounidense, el periódico del Partido Comunista de Cuba publicó una lista de nombres y fotos. 32 ciudadanos cubanos habían muerto durante la operación, y según la lista, no eran médicos. Incluían oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y agentes del Ministerio del Interior. Personas que supuestamente habían estado trabajando dentro de la seguridad personal de Maduro desde adentro. Y eso no es poca cosa. El gobierno cubano basa su legitimidad en una historia de soberanía, una pequeña isla gestionando sus propios asuntos. Sin embargo, la redada del 3 de enero mostró en una noche el otro lado de esa realidad. Por esto, unas semanas después, el 29 de enero, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.380 que autorizó aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. El New York Times lo calificó como el primer bloqueo efectivo a Cuba desde la crisis de los misiles. México suspendió envíos. Rusia no pudo absorber el riesgo de los aranceles. Argelia se retiró. El suministro de combustible de Cuba prácticamente llegó a cero. Ahora Cuba casi no tiene otra opción real más que hablar con Washington. El 13 de marzo, el presidente Miguel Díaz-Canel confirmó en la televisión nacional cubana que su gobierno había iniciado conversaciones diplomáticas con Estados Unidos. Dijo que las conversaciones fueron respetuosas y buscaban identificar problemas y soluciones entre ambos países. Al mismo tiempo, La Habana también anunció la liberación de 51 presos políticos como gesto de buena voluntad. Díaz-Canel fue extremadamente cuidadoso en cómo planteó todo esto. Nunca dijo exactamente qué es lo que Washington está pidiendo. El gobierno cubano niega oficialmente que haya discusiones sobre cambios de liderazgo. Pero hay rumores de que la administración Trump está presionando para lograr un acuerdo que implique que Díaz-Canel se haga a un lado. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas esta semana que Cuba es una nación fallida y que sería fácil lograr un acuerdo con Washington. Marco Rubio maneja las conversaciones del lado estadounidense. Recuerden, la familia de Rubio huyó de Cuba tras la revolución, y él ha pasado toda su carrera política argumentando que no debe darse una salida fácil al régimen cubano. Si en La Habana esperan que estas negociaciones acabarán con un apretón de manos y una salida elegante para Díaz-Canel, quizá no entienden con quién tratan, pero hay un problema mayor. Países como Venezuela, incluso en sus peores momentos, todavía tenían cierto peso político, tenían elecciones, tenían líderes de la oposición. Existían instituciones donde la indignación pública podía organizarse políticamente. Cuba no tiene eso. No hay partido de oposición, no hay elecciones competitivas, no existe un camino legal real para que la gente desafíe al gobierno, y eso hace que las negociaciones sean mucho más difíciles.